Le brindaron agua. Bienvenidos. La crisis de inseguridad llegó a tal punto en Guayaquil y en la zona 8 que el presidente en buena hora decidió hace más de una semana, la medida se concretó hace una semana, trasladar acá la comandancia de la policía y la de las Fuerzas Armadas. Y pocos días antes hubo un hito que marcó el hartazgo de algunos oficiales de la policía respecto al esfuerzo que hacen, en el cual a veces dejan la vida, y cómo lo deshacen los jueces. El coronel Patricio Vargas, felizmente, desde Zamora, se animó a decir esto. Como pueden evidenciar, aquí estamos presentando públicamente bajo mi cuenta y riesgo, porque lamentablemente el tema de derechos humanos resulta que no se les puede mostrar el rostro. Pero en cambio los que estamos trabajando sí tenemos que dar el rostro y tenemos que dar la cara. ¿Y será que nosotros no tenemos familia o que nosotros no estamos también en condición de riesgo? Claro que estamos en condición de riesgo. Entonces, bajo mi responsabilidad, yo sé que cuento con el apoyo de la ciudadanía, con el apoyo de las autoridades, para que le identifiquen plenamente y si es que han existido más víctimas, pues que presenten la denuncia como corresponde. Y obviamente también hacemos un llamado a las autoridades de justicia para que sea privado de su libertad, porque no queremos tampoco que mañana tener que darles la noticia a ustedes de que ya está libre, o que de que se acogió a estas benditas medidas sustitutivas, que tenga que presentarse a firmar en un libro o que tenga que presentarse cada 8 días, cada 15 días, y mientras tanto va a seguir haciendo lo mismo, porque ya hemos tenido casos aquí en Morona, Santiago, delincuentes, porque no hay otra palabra, que bajo estas figuras legales salen y siguen haciendo lo mismo. El tema de inseguridad se unió uno de fuga, el del célebre Fede, este fin de semana, de las cárceles de Guayaquil. El presidente dio una disposición terminante. No se dejó ver la cara ni tomar el pelo. Fuga, ¿qué fuga? Dijo. Que hay complicidad. Y como eso estaba a cargo de las Fuerzas Armadas, han detenido por investigaciones a 19 militares, 2 angelitos del SNAI y un PPL, como le dicen ahora a los presos. Frente a aquello, los 2 ministros que enfrentan el tema de inseguridad, Interior y Defensa, hicieron este pronunciamiento. Ecuatorianos, hoy nos dirigimos al país con un mensaje firme y claro. El gobierno nacional ofrece una recompensa de $1 millón a quien entregue información verificada que permita la ubicación y captura de alias Fede, uno de los criminales más buscados y peligrosos del Ecuador. Este sujeto lidera estructuras delictivas que han sembrado muerte y terror, y eso se acabó. El Estado lo busca y lo va a encontrar. Vamos a desarticular completamente su red criminal y responderemos con toda la fuerza de la ley. Convocamos a la ciudadanía a colaborar. Toda información suministrada será tratada con absoluta reserva. Nadie está por encima del país ni de la ley. Nadie puede desafiar el Estado y pretender quedar impune. Además, el gobierno reconocerá con la misma recompensa de $1 millón a los miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas que logren capturar o dar de baja a Rolando Federico Gómez Quinde, alias Fede, al tratarse de un objetivo militar en el marco del cumplimiento de su deber. A los delincuentes les decimos, se les acabó el tiempo, no hay escondite, no hay refugio, no hay tregua. El Ecuador no se rinde, el Estado está de pie y responde. Esto marca un giro que hace rato se venía reclamando en la política para combatir la inseguridad. Pasar de ser reactivo a tomar la iniciativa. Y en el caso del comandante general de la policía, como lo hacía ya cuando estuvo de jefe de la zona 8, a participar directamente en muchos de los operativos, cosa que no ha sido muy usual ni generalizado en todos los comandantes. ¿Qué más se requiere entonces? ¿Cómo aumentar las capacidades de la policía? ¿Qué facilidades de habitabilidad
han logrado? ¿Qué otras condiciones son indispensables para que estén a la altura del reto y no por debajo de los recursos y de las fuerzas que tienen el enemigo descomunal que siguen combatiendo? Es lo que hablaremos con su comandante general, Pablo Dávila, en los próximos 60 minutos. Yo solamente te pediría eso, controlar las pasiones. Por lo demás, tú nunca te fuiste porque tu puesto como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión, quedó vacío y finalmente has regresado a tu cauce porque el brillo vuelve a su cauce. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Buenas noches, el general Pablo Dávila está en la policía desde octubre de 1989, está a punto de cumplir 35 años, 36 en la institución, tiene 54 años, casado, 2 hijos, durante su carrera ha ocupado múltiples cargos, comandante de la Zona 1, comandante de la Unidad de Mantenimiento del Orden, director nacional de Control de Fronteras, fue, como les dije, el jefe o comandante de la Zona 8 que comprende Guayaquil, Durán y San Borondón. Muchas gracias por su tiempo, general, y su predisposición, y por una política de apertura hacia los medios, que es hacia los ciudadanos realmente a través de los medios, que usted ha abierto y que no es usual ni común o característica en todos los comandantes, y que es muy necesario para que la gente entienda y atienda a la policía. La distancia o el silencio solo generan más sospecha e incomprensión. Empecemos entonces por un primer balance suyo de la presencia de la policía aquí en estos 8 días. ¿Qué ha mejorado? ¿Qué ha convalecido? Señor Vera, buenas tardes. Creo que una de las decisiones que ha tomado el señor presidente, lógicamente, de que el mando de la Policía Nacional se traslade, eso no quiere decir de que nosotros no hemos estado acá. Nosotros, quizás el puesto de mando del comandante general ha sido muy constante y permanente en el epicentro, justamente en la principal zona del país. ¿Por qué? Mejoramos los tiempos para tomar decisiones directamente con nuestros comandantes, se ejecutan los operativos en territorio. Esto es fundamental y creo que fue una de las políticas de nosotros, comandar con el ejemplo, porque hay que impulsar, sobre todo para que nuestro talento humano también se sienta respaldado por el alto mando policial. Es fundamental la presencia de nosotros y ha sido una muy buena decisión. ¿Qué dicen los indicadores de ustedes respecto a disminución de muertes violentas en esta semana? Bueno, empezamos la gestión, señor Vera, desde el mes de mayo que fui nombrado como comandante general. Si bien es cierto, tuvimos unos picos altos, lógicamente, como ustedes pueden ver en las imágenes, en la semana 17 que empezamos la gestión, a la semana 18 tuvimos un repunte exponencial de la violencia, ¿sí? Luego pudimos mantenerla, hicimos los cambios necesarios. Una de esas situaciones fue, sobre todo, romper ciertos esquemas, ciertos paradigmas de que a las zonas priorizadas, a las subzonas difíciles como zona 8, vengan policías castigados, y no es así. Acá hemos tomado la decisión de que estén los mejores oficiales del subsistema preventivo, los tácticos, los de investigaciones y los de inteligencia, sobre todo para que se sumen estas capacidades y puedan tomar mejores decisiones, una mejor planificación, y eso es lo que estamos haciendo. Qué bueno que cambiaron ese criterio. Si se ha dado, desde luego yo no pretendo mejorías completas o estables en 8 días, pero si se ha dado esa presencia, ese cambio. ¿Hay ya una reversión o declive en la tendencia? Sí, señor Vera, logramos contener
en la semana 19-20 ya podemos presentar una desaceleración. No podemos hablar de una disminución al compararnos al año 2024, pero sí dentro de lo que ha sucedido desde el inicio del año podemos ver de que el cometimiento de homicidios intencionales se ha desacelerado. Y cuando iniciamos y le presentamos al señor presidente desde el mes de junio que empezó una intervención hiperfocalizada, ya le voy a explicar por qué, empezamos ya a ver una disminución dentro de este año y quizás la semana 24 es la semana más baja que hemos tenido en todo el año. ¿En esta zona o en el país? En el país, señor Vera, Okay. A nivel nacional. ¿Cuál ha sido el porcentaje o el número de muertes violentas por día? ¿14, 18? Mire. De la semana 24. Le voy a poner el ejemplo específicamente de lo que es mucho más fácil explicarle en el mes de junio y en lo que corresponde a la zona 8, porque eso es importante. Muéstralo sobre su izquierda, ahí, correcto. Sí. Vemos esta línea porque es una línea base que nosotros nos hemos propuesto como una meta, sobre todo para contener y lograr esta desaceleración. Y quizás hemos terminado, mire, los 3 últimos días, desde el 20, un pequeño ejemplo. Tuvimos el 14 de junio en estos picos, 24, tenemos 23 al siguiente día, en el día 16 tuvimos 29, pero nos hemos mantenido en esa línea, hemos contenido. Y vemos que días han sido muy productivos en los que hemos tenido 12 muertes violentas, 14, 9, tuvimos unos picos y eso tiene una explicación, sobre todo a los eventos múltiples que tenemos, pero el día 22 de junio tuvimos 13 muertes violentas. Ok, ¿cuál es la explicación que hay para los picos? ¿Qué dice usted que se dieron picos? Cuando nosotros atacamos justamente a estos grupos de delincuencia organizada, de acuerdo a la hiperfocalización, hemos llegado a identificar no solo el lugar, la hora y el día donde actúan. Le hemos sumado algo lo cualitativo, porque empezamos a entender y a empoderarnos y conocer cuáles son los delincuentes que están actuando, dónde viven, cuáles son sus economías criminales, y eso es lo que atacamos. O sea, no están atacando solo a la última rama de ellos, sino que están yéndose más arriba. Eso es la primera parte, porque el subsistema investigativo tiene que hacer lo suyo, y les hemos planteado metas de cumplimiento. Y el subsistema, todo lo que es policía judicial, antinarcóticos y todas las unidades investigativas ya están con metas, objetivos de alto y de intermedio valor, investigaciones previas que se han aperturado, y eso es lo que tenemos que cumplir en este primer trimestre. ¿En qué consiste una hiperfocalización? Yo supongo que es superconcentración en algo, pero ¿cómo se describe? ¿Cómo se ejecuta? Ya. Cuando nosotros empezamos a recibir en la noticia del delito, en base a las denuncias, en base a lo que la gente denuncia que le han robado, de los hechos que se van suscitando, de las llamadas de auxilio, nosotros vamos marcando cuáles son esos lugares en donde se van produciendo estos hechos violentos. Esto nos da unos números cuantitativos, únicamente números, tantas muertes, tantos robos, tantos asaltos. Pero a esto le hemos sumado lo cualitativo. ¿Quiénes están actuando? ¿Qué GDOs trabaja en ese lugar? ¿Sí? Estamos identificando rostros, alias, cómo están procediendo. La información. Procesamos análisis información de inteligencia estamos de la data trabajando. que reciben. Es importantísimo, y esto es lo que justamente estamos cambiando, esta realidad que antes no se lo hacía. ¿Y eso repercute de qué manera en los operativos? ¿Eso hace que hagan qué? Mejora que el comandante primeramente se empodere del territorio, qué es lo que está pasando, planifique los mega operativos. Un ejemplo de eso son los Apolos que venimos ejecutando, porque un operativo Apolo no es improvisado. Es trabajado un mes de anticipación en todos los 12 distritos. Le pongo el ejemplo de zona 8. Y lo venimos trabajando día a día. ¿Ya por el Apolo número 20? Número 20, que lo ejecutamos recién, que tuvimos excelentes resultados. Ok. El gran problema de esto es cómo logramos que permanezca, por lo menos que se estabilice. Y desde luego esto supone un esfuerzo y una concentración, un nivel de estrés y de presión
que no es posible mantener establemente todo el año. ¿Qué se requiere para que se pueda hacer? Ese tema vamos a hablarlo a lo largo del programa, teniendo claro que la labor de ellos es contención, represión, ubicación. No hacer todo lo otro que le falta al Estado. Les recuerdo que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Vera a su manera. Estamos en Extreme TV Cable, que es canal 15 de Vito TVO, o 709 si prefieren alta definición. En DirecTV el canal es 194, corresponde a Manavisión. Solo en Manaví señal abierta, solo allá, canal 9. En estas dos cableras y en todas las demás, gracias a RTU, también salimos en los números que ustedes ven en la pantalla. 45 mil hogares conectados a esta hora por esa vía. Se unen cerca de 10.000 más a través de Radio Centro, 101.3 FM, en audio y en imagen para sus plataformas digitales. Candela con K, en Manaví, 89.3 FM. La Bonita del centro del país, en Riobamba. Para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua también 89.3 FM. Y en Quito, Radio Sucesos de 101.7 FM, líder en información en la capital de la República. Vamos al caso de Fede, partiendo de este reporte de María Gabriela Carpio. Tras la fuga de Rolando Federico Gómez Quinde, alias Fede, un juez dictó prisión preventiva para 22 personas. La Fiscalía informó que son 19 militares, 2 funcionarios del SNAI y un privado de libertad procesados por el delito de evasión. Según la información preliminar, alias Fede se fugó de la penitenciaría del Litoral a las 9:30 del viernes pasado, utilizando vestimenta militar, por lo que las investigaciones apuntan a los militares que realizaron un operativo en el pabellón 12, así como a los funcionarios del SNAI que estaban de turno. La audiencia de formulación de cargos se instaló poco después de que el presidente Daniel Noboa ordenó detener en flagrancia al personal. El gobierno cataloga a Rolando Federico Gómez Quinde como un objetivo de alto valor, uno de los cabecillas del grupo narcoterrorista Los Águilas, con 18 procesos en el sistema judicial y delitos como asesinato, tenencia ilegal de armas, robo y narcotráfico. Su última detención fue el pasado 30 de enero en La Aurora, en el cantón Daule, donde además había 9 fusiles, 5.000 municiones, 200 kilos de droga y uniformes similares a los de la policía y Fuerzas Armadas. Fue la segunda captura en menos de un año, pues en mayo de 2024 lo aprehendieron en medio de una narcofiesta en la Vía La Costa. En esa ocasión, poco después quedó libre, luego de que una jueza le ordenó medidas sustitutivas. General Dávila, sin pedir la información que comprometa la investigación, ¿tienen ustedes ya algunos elementos de juicio, pistas de cómo y dónde localizarlo? Estamos trabajando, hemos puesto toda nuestra capacidad del subsistema de investigación y el subsistema de inteligencia con nuestras unidades especiales, sobre todo aquellas que intervinieron en capturas anteriores, que conocen los pormenores, antecedentes, dónde fue, cómo fue, cuáles son las relaciones que tiene, y estamos haciendo un muy buen trabajo en ese sentido. El tiempo entre que se fugó y se detectó la fuga, ¿da como para pensar que puede estar todavía en el país o tuvo espacio para irse fuera del país? Las capacidades que tienen estos delincuentes es impresionante, señor Vera. No sabemos, desde que se dio, se anunció que existía un reo que no estaría, pasa mucho tiempo. Ajá. Y es tiempo perdido, sobre todo porque queremos nosotros actuar en flagrancia, pero a veces amerita y es preferible que se ponga una denuncia para que nuestras unidades investigativas articulen con Fiscalía e inmediatamente se pueda proceder a esa investigación. Okay. Por eso la reacción que ven que ha tenido el presidente, felizmente, la que tuvo el ministro del Interior cuando estuvo aquí recién, es esta. La policía está dispuesta a dar el combate necesario para enfrentarlos. En este tiempo, desde que salí diciendo a la Policía Nacional que haga el uso legítimo de la fuerza como debe, que no teman usar el arma, tienen el respaldo restricto porque esa es la forma. Ellos tienen que defender al ecuatoriano y tienen que defender como policías tienen que defenderse. Usted ha dicho varias veces, los que caen en su mayoría son de los del crimen organizado. No, yo le he querido decir a los ecuatorianos que tengan claro qué es lo que sucede. Porque lo más importante es ser transparente. Y todos tienen que haber hecho, bien o mal, tienen que saber la verdad. Y eso es lo que he hecho, transmitiendo la información. Pero no se compromete ni nos garantiza que lo puede bajar. Les puedo comprometer que vamos a hacer todo lo que esté en manos del Ministerio de la Policía Nacional y como gobierno, en que vamos a luchar contra estas mafias, contra estos criminales, y vamos a debilitarlos cada día, lo vamos a hacer más.
¿Se sienten ya ustedes con el respaldo político y jurídico suficiente como para proceder a los extremos que pide el ministro John Reinberg y que les permite el uso legítimo de la fuerza? Sí, señor Vera. ¿Por qué entonces no abaten delincuentes y solamente capturan delincuentes? Al policía, dentro de su proceso de formación, y esto hay que decirlo, el policía no está para quitar la vida a nadie. Así sea el peor delincuente, fue formado un policía que tiene que respetar derechos humanos y sobre todo respetar la vida de las personas. Salvo que ese delincuente el caso de lo que agreda esté o en le peligro, dispare amenazando su vida. Por supuesto, y salvo el caso de que esté en peligro y en riesgo la vida de terceras personas. Ya, pero eso cuando no se está en conflicto armado interno. Estamos en conflicto armado interno y en conflicto armado interno se abate el enemigo, no se lo captura. Y es quizás lo que nos está permitiendo las nuevas leyes, señor Vera, sobre todo para sentir que el policía esté respaldado, y es un mensaje que el ministro del Interior, que muy acertadamente estando en territorio lo viene manifestando. Y cambiar ese chip del policía es fuerte, sobre todo porque el policía tiene y está entrenado, capacitado. Todos los días los comandantes, y eso es lo fundamental de estar en territorio, señor Vera, de que el comandante general dé el respaldo y replique el mensaje que el mando político lo da. Ahora, no hay una treta ahí del delincuente en la que abusa exactamente de esa formación humana que tiene el policía. Es un elemento del orden entrenado para capturar, no para abatir. Ellos, en el momento en que se ven rodeados o sometidos, no disparan, no resisten, saben que los capturan, que para remate no los pueden golpear porque entonces es atentado con los derechos humanos, que hay un fiscal pusilánime o comprado que no los acusa, o que hay un juez igual o que dice que ustedes cometen el error, que los partes están mal hechos y lo siento, y se van libres. Y es más, señor Vera, cuando estuve de comandante de la zona 8 y he participado en los operativos en donde estos delincuentes han recibido a bala a nuestros compañeros, hemos estado presentes y con toda esa capacidad los hemos sometido. En ese Pero caso, el delincuente, ¿ustedes no le respondieron a bala? nosotros hemos hecho uso del arma de fuego, pero cuando les sometemos y están al interior de una casa, lo primero que hacen, el fusil que lo estaban, lo botan, se rinden, levantan las manos, y ahora el policía, si es que hizo uso de su arma de fuego, se extralimitó en la fuerza. Ok, ya entienden Ese es ustedes. un tema muy complicado. Y que seguiremos tratando más allá de este programa. Ya entienden ustedes por qué las cosas no suceden como quieren o como deberían. Hay leyes, hay una formación de cuerpo del espíritu policial, hay tratados internacionales, hay abogados que solamente se fijan en los derechos humanos de los delincuentes y no de los inocentes, y todavía no hay el respaldo de capacidades, como le llaman ahora, suficientes a la policía para el reto que le hemos impuesto. Con más de eso volvemos enseguida. Trasladar comandancia de policía y Fuerzas Armadas a Guayaquil reconoce que la violencia está concentrada aquí sin disminuir. Buenos resultados se verán a corto plazo, pero no podrán sostenerse si las medidas integrales a largo plazo que tanto se reclaman se siguen postergando. Vera a su manera, crítico e independiente. A través de OnePlus pueden ustedes disfrutar del reprise, pero es al día siguiente, mañana, 6 de la mañana. El mismo número en todas las cableras que lo reproducen, es Canal 14. En CNT, Extreme y Claro. En Zapping, en cambio, en esa cablera, el canal es 41. El periódico digital Ecuador en Vivo saca un resumen en su página principal y portal de noticias tan pronto concluye. De esta manera, Ecoavisa recogió la preocupación de los concejales de Quito cuando la comandancia de la policía se trasladó a Guayaquil. Y para ver
Luego del anuncio presidencial del traslado temporal de la Comandancia de Policía y del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Quito a Guayaquil, despertó la preocupación de los ediles, porque sienten que la capital quedará desprotegida. Nosotros creemos que esas decisiones no tienen que dejar de lado y no deben debilitar las acciones que se van desarrollando en Quito. ¿Esto qué significa? Esto significa, por ejemplo, que Quito no puede disminuir en su cantidad de efectivos de policías que están en este momento. La decisión los llevó a elaborar una resolución para que el alcalde tenga reuniones permanentes con el gobierno en materia de seguridad. Los concejales también han podido evidenciar que solo el 80% de las 108 unidades de policía comunitaria que fueron repotenciadas están utilizadas y que Quito requiere más personal policial. Los quiteños no podemos quedarnos en indefensión. Tenemos también que ahora estamos alrededor de 2.700 policías dentro del Distrito Metropolitano de Quito, cuando la ONU justamente nos dice que tenemos que tener 1.8 por cada 100.000 habitantes. Esos estándares están bien para Europa, ojalá algún día los alcancemos. Pero en cuanto a lo otro general, la preocupación de Quito es también de otras jurisdicciones en el país. Dicen, claro, como la cosa es más grave en Guayaquil, se concentra en Guayaquil, pero como nos desprotegen acá, se van a venir para acá. ¿Cómo manejan ustedes eso? Señor Vera, no hemos disminuido al menos al Distrito Metropolitano de Quito porque cada subzona, cada zona tiene su problemática. Es un universo totalmente diferente. Pero si hay más hombres ahora en Guayaquil que antes o en la zona 8. Uno de los principios ha sido sobre todo focalizar las zonas y subzonas que aportan con el mayor porcentaje de homicidios intencionales. Trabajando en estas zonas logramos contener a nivel nacional. ¿Sacando gente de dónde? De los distritos que no son priorizados. Al Distrito Metropolitano de Quito no se le ha quitado ni un servidor policial. No se le ha quitado, y eso soy muy enfático en decirlo, no se le ha quitado ninguna motocicleta, ningún patrullero, y se están ejecutando los operativos que tienen que ejecutarse. El hecho de que el mando institucional haya venido, se haya trasladado temporalmente a la ciudad de Quito, no es que se esté... A la ciudad de Guayaquil. A la ciudad de Guayaquil, no quiere decir de que nos despreocupemos a nivel nacional. Ok, aclarado eso. Vea lo que dijo un antecesor suyo, que en esa época fue su comandante, Fausto Salinas, sobre que hay que construir capacidades especiales para la policía. Hay que construir esas capacidades para que se pueda proceder en forma permanente, pero que la justicia también sea implacable. A veces somos muy exquisitos en la presentación de pruebas, y le digo porque en algunos casos que he estado asesorando en tema de extorsiones, a veces requieren hasta que se demuestre el mínimo detalle para poder obtener alguna medida contra estos extorsionadores. Entonces lo que se requiere es que buscar esos puntos flacos que tiene el procedimiento para mejorarlo, y que con las evidencias suficientes, no tan exquisitas, se pueda ya obtener algunas medidas contra estos delincuentes. Tanto se habla de eso. ¿Cuáles son las capacidades que se necesitan incrementar ahora de manera urgente? Vemos ahora, señor Vera, una ley de solidaridad, una ley de inteligencia que la hemos analizado y que mejora las capacidades de policía en los procedimientos, en cómo puede proceder. Si va por la situación de que tal vez algo material. Implementos tecnológicos. Y le dije, ¿qué nos pueden dar? Y me dijo, díganos ustedes qué necesitan. ¿Qué necesitan? Lo que siempre hemos solicitado, la tecnología, hay algunas licencias de tecnología, el AFIS para hacer el reconocimiento visual, la videovigilancia, señor Vera, quizás esas son las capacidades tecnológicas. Ahora logística siempre va a hacer falta, nunca es suficiente la situación de los patrulleros. ¿Y qué pasa con las 3.500, 4.000 armas de primera incautadas que no pueden utilizar todavía? Bueno, Fuerzas Armadas ya ellos ya han sido repartidas algunos fusiles. La situación para policía todavía está en procesos. ¿Por qué demora tanto esa vaina? No puede ser posible. ¿Qué? ¿Tiene algún juez que autorizar? ¿Quién debe decir que le cambien el registro? ¿Quién pone tanta burocracia? La situación está en el campo de justicia.
Lo que nos corresponde, señor Vera, para nosotros es justamente todas las capacidades, y aquí viene cómo se suma esto, de que el comandante y el mando institucional esté, sobre todo porque tenemos la facultad de potencializar las capacidades en las zonas que tenemos problemas. Ajá. Y tenemos que mover, tenemos que jugar, tenemos que reinventarnos con el personal para hacer estos operativos y obtener estos resultados, señor Vera. Dentro de lo poco que hay, ver cómo lo redistribuyen Así mejor. es. Y ¿tienen ustedes antitanques como el que encontraron el otro día? No. La policía no usa antitanques, no, usa los militares. Usa, son armamento que usan las Fuerzas Armadas. ¿Y un antitanque de esos puede volar un blindado de ustedes? Por supuesto que sí. Qué increíble. Ahí tienen una muestra de lo mucho que se necesita y de lo que puede contribuir la empresa privada ahora que hay una ley que permite e incentiva las donaciones a cambio de beneficios tributarios. Cuando volvamos, más sobre si la gente está animada a denunciar o a delatar y apoyar a la policía en su labor. Trasladar Comandancia de Policía y Fuerzas Armadas a Guayaquil reconoce que la violencia está concentrada aquí sin disminuir. Buenos resultados se verán a corto plazo, pero no podrán sostenerse sin las medidas integrales a largo plazo que tanto se reclaman y siguen postergadas. Vera a su manera, crítico e independiente. Por medio de Macro Digital nos pueden ver en los Estados Unidos, gracias a que tiene una gran cantidad de suscriptores ecuatorianos. Cerca de 15,000 se suman en sus hogares solo allá a esta hora. Nos pone también en España a través de Hispasat y en varias provincias del Ecuador como Loja, Santa Elena, Santo Domingo, Los Áchilas, Pichincha y Galápagos especialmente. Ahora, justamente por el ataque al crimen organizado, por los golpes que le han dado al narcotráfico, muchos de los delincuentes o de las bandas derivaron hacia otros delitos que en los últimos 2 años se han disparado: extorsión y secuestro. Así lo reseña María Gracia Chacón desde el Amazonas. Escenarios como este se han vuelto cada vez más comunes. La extorsión, el secuestro y el secuestro extorsivo han crecido exponencialmente. De 2022 a 2024, el delito de extorsión aumentó en 205%, el secuestro en 194% y el secuestro extorsivo en 150%. Es por ello que el Ministerio del Interior aseguró que cambiará el estatus de la UNACE, que actualmente forma parte de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida. La vamos a convertir en dirección, lo he dicho, y eso se va a cumplir. Porque de esta forma puedo aumentar más la cantidad de personal y darles un presupuesto anual. Elevándole al nivel de dirección, estaría presente en todo el territorio nacional el numérico de personal que entrarían a una capacitación para especializarse. La transformación de la unidad a dirección sería un proceso rápido que depende de la Comandancia de la Policía Nacional y el Ministerio del Interior. Es el informe del comandante general y propone al ministro elevar el nivel de la unidad, y eso con un acuerdo ministerial ya se estaría creado. Además, para reducir las cifras de estos delitos, el ministro del Interior, John Reinberg, anunció que dispuso el aumento de personal policial que trabaje en las unidades correspondientes para combatirlos y que se habilitó un canal para denunciar la extorsión. Tenemos hoy un link en la página del Ministerio del Interior para que sea anónimo, para que nos puedan compartir información. También se incrementa la información que se tiene sobre organizaciones delictivas. El enlace está disponible en el sitio oficial del Ministerio del Interior. Debe hacer clic en el botón que dice denuncia la extorsión. Enseguida se le redirigirá a otro sitio en el que deberá ingresar sus datos personales, el tipo de extorsión y la frecuencia, entre otros detalles. Luego de ello, un representante de la Policía Nacional se comunicará con usted. Esa es una medida adecuada y justa de las unidades operativas más eficaces de la policía. En el momento que es dirección, es nacional, tiene más presupuesto, más personal, etcétera, como rápido, eso podría completarse en 3 meses. ¿Qué otras cosas adicionales, general, para enfrentar la ola de secuestros y extorsión? El secuestro y la extorsión se ha convertido quizás mucho más rentable que el mismo microtráfico, narcotráfico. Ciertamente. Cuando nosotros atacamos estas economías criminales,
especialmente con las grandes incautaciones, con los golpes, con lo incautado en los puertos y cuando se encuentran encaletadas en esas haciendas fantasmas, los delincuentes buscan estas economías y quizás la extorsión y el secuestro ahora nos generan quizás un incremento de la violencia a nivel nacional. No lo dude. Totalmente de acuerdo. ¿Y están ustedes en una desproporción enorme para combatirlo? Así es. Aquí es importante. Policía Nacional tiene, nuestra tarea hoy por hoy es mejorar esa relación con la comunidad, porque sin información, sin denuncia, es muy difícil atacar estas estructuras. No se atreve, señor Vera, por el temor a represalias, es lógico. ¿Represalias de? Pero represalias de que le asesinen, de que le pongan un explosivo, de que le atenten. ¿No hay denuncias anónimas? No hay denuncias anónimas. Y eso es lo grave, porque no tenemos información. Pero, ¿qué estamos haciendo? Necesitamos nosotros recuperar la confianza ciudadana, cambiar quizás los términos, no decirle que denuncia, porque el chip de la gente dice denuncio, uy, me van a visualizar, tengo, como decía, tengo tal vez que poner la firma y responder a esa denuncia. Lo que nosotros pedimos, y lo estamos trabajando con el acercamiento a la ciudadanía, es de que la gente nos entregue esa información para nosotros encargarnos de investigar, verificar, planificar operaciones para romper estas estructuras. Pero eso supondría tener una infraestructura enorme, pues, y ustedes para escuchas solamente tienen 20, para escuchas 20. Estarían mínimo 200 instalaciones y oficiales para escuchas permanentes. ¿Cómo dotar eso? Señor Vera, se puede hacer. Eso es para las estructuras que se dedican a la extorsión, pero lo que nos está afectando es lo mediático y la flagrancia en territorio. ¿En qué sentido? En que cualquiera ahora, ni siquiera perteneciendo a un grupo de delincuencia organizada, sino a un grupo de delincuencia común, se toman y empiezan a hacer lo mismo que hacen estos otros delincuentes. De hecho. Y eso la gente tiene temor. Aquí viene lo importante, de que la gente nos entregue esa información. Y no es la información normal, porque esto tenemos que cambiar. La situación cuando la gente le dice, aquí roban, simplemente aquí venden el teléfono droga. al cual me escribieron. Así es. Y ahí comienzan a ver la cuenta en la cual le dicen que le depositen la plata. Números telefónicos, cuentas del Banco del Pichinche y del Banco de Guayaquil, del barrio. Hasta eso están usando. Esa es la información. Ya, lo otro, hay quienes dicen que esto se puede disminuir, nunca resolver, aliviar. Si vuelven ustedes al patrullaje que no están haciendo ya. No se ve policías, desde luego, no solos, mínimo deberían ser 4, 2, no, patrullando en ciertos de concentración, en barrios, patrulleros, desde luego no uno solo, 2 o 3. ¿Por qué desisten ustedes del patrullaje público? Señor Vera, no se ha eliminado en ningún momento, se ha disminuido, sí, por la situación que estamos atacando a la violencia. Es decir, ¿ese elemento y recurso está concentrado en los grandes operativos? En un porcentaje mayor. ¿Por qué, señor Vera? Porque ante la violencia que se da en distritos priorizados violentos como Nueva Prosperina, como Durán, como en el Distrito Sur, tenemos que mejorar las capacidades, sobre todo para precautelar la seguridad de los servidores policiales, porque cuando ante una llamada del ECO 911 que despacha un auxilio, ¿sí? Anteriormente, como no había esta violencia, podía atender uno solo. Claro, no. Hoy ya hemos tenido que lamentar policías heridos, policías muertos en atentados, por lo tanto hemos visto la necesidad. Quizás... Yo lo entiendo, pero sí, por proteger a los suyos, hoy, están desprotegiendo a los otros. Hoy, los suyos, como quiera, están armados. A los que están dejando de cuidar, porque ahí no hay cosa tan grave, están desarmados. Y estamos cambiando esa realidad. ¿Haciendo qué? Vamos, tenemos muchas cosas, sobre todo para que en los sectores donde no presenten y que son emblemáticos, son corredores estratégicos. Dígase usted, la 9 de octubre, el Malecón, la Bahía, donde se concentran los locales comerciales. Nosotros ahora con Policía Comunitaria estamos con un sistema QR, sobre todo para obligar a nuestros servidores policiales a trabajar. Una idea menos sofisticada. En los barrios, que es donde más se quejan de esta cuestión, ¿por qué no retoman la posibilidad de ustedes de organizar y dirigir brigadas barriales de vigilancia, como un tiempo hubo en Quito, cuando usted no nacía? Y yo sí, Rodrigo Paz era alcalde, y las organizó allá. ¿Cómo se están organizando algunas acá? Bajo la orientación y dirección de un policía o 2, que serían los únicos armados, pero sale todo el barrio a patrullar y se hacen turnos. Señor Vera, no hemos dejado de hacer eso.
la gente, la ciudadanía en general también ha cambiado, sobre todo porque cuando hacemos y organizamos una asamblea comunitaria, existe mucha expectativa y la mayoría de gente va para ver qué le puede ofrecer Policía Nacional. A la segunda reunión, señor Vera, ¿sabe quiénes asisten? Solo mujeres y niños. Qué increíble. O sea, eso también es lo que queremos cambiar. General, comprométase a hacer, capítulo 2 le llamo yo, una segunda entrevista de igual extensión para seguir ahondando en esto. Usted entenderá que en una hora no podemos concluir. Por supuesto. Supongo que estará aquí al menos un mes. Ok. Nos queda algo pendiente y es lo último en donde el comandante de la policía puso el dedo en la llaga, cuando le hizo un llamado a la justicia. Trasladar comandancia, policía y Fuerzas Armadas a Guayaquil. Reconoce que la violencia está concentrada aquí sin disminuir. Buenos resultados se verán a corto plazo, pero no podrán sostenerse sin las medidas integrales a largo plazo que tanto se reclaman y siguen postergadas. Vera a su manera, crítico e independiente. Les recuerdo que emitimos desde el canal 24/7, en cuyos estudios grabamos además. Él es el único que tiene derechos para una hora antes subir el programa en todos los canales que ustedes ven ahora en pantalla. No vengo a juzgar a nadie, pero le dijo el comandante general de la Policía Teleamazonas en Desayunos 24 en una de sus recientes comparecencias. No vengo a juzgar aquí a jueces, a fiscales, pero sí hacer un llamado sobre todo para que el trabajo sacrificado que realiza Policía Nacional se complemente con el trabajo que tiene que hacer el sistema de justicia. Ya lo habíamos indicado y quizás este complemento es lo que falta y es lo más grave porque lesiona la confianza ciudadana. Estamos siendo contundentes en la lucha contra el crimen organizado y no descansaremos para que nuestro país, sobre todo, vuelva a ser un país de paz. El ascender quizás de ser una unidad a una dirección permite sobre todo que esta estructura que tiene nuestra unidad se fortalezca y se le apoye, se potencialice sus capacidades a fin de que sea mucho más efectivo en el combate a este tipo de delitos. Es muy importante esa decisión que nuestro ministro ha tomado. Lo último, lógicamente, era sobre la UNACE que ya tratamos. Lo primero, usted dice que falta el complemento por parte de la justicia. ¿En qué sentido? Señor Vera, cuando realizamos los mega operativos y presentamos ante los medios de comunicación los grandes resultados, 25, 30, 50 personas que han sido aprehendidas, muchos de ellos detenidos con boleta constitucional, en lo que va del año, un ejemplo, 34.691 personas han sido privadas de su libertad. Haciendo un análisis de la muestra al sistema SACHE, porque nosotros también hacemos seguimiento de los dictámenes que da la judicatura, quizás de un universo de lo que nos permite el sistema, que es exclusivo para el sistema judicial, de un universo de 26.682, 16.198 se ha dictado prisión preventiva. 10.484 de estas aprendidas han sido dados o medidas sustitutivas o han quedado en libertad. Este tiene un efecto, y como ya le había mencionado, en esta puerta giratoria de toda esta gente que la ciudadanía ve que se lo aprendió, que se le puso a órdenes de la autoridad competente, quizás a la tarde o a la noche está nuevamente en territorio. ¿Estos 10.484 vuelven a delinquir? Se puede convertir en una víctima o un victimario. Y de acuerdo a la recurrencia que hemos analizado de estos ciudadanos, 1.112 tenían más de 2 detenciones, 99 más de 3, 12 de 4 y muchos más con muchas más detenciones. Cuando se suscita una muerte violenta, volvemos a reconocer y hemos tenido que evidenciar en el terreno que los que fueron aprehendidos o volvieron a delinquir, como el caso de los secuestros que fueron encontrados en Prosperina, como el caso de los que fueron victimados en Durán, en Prosperina. Y cuando usted dice que
resultan victimarios o víctimas de quién cuando los matan. Víctimas de estas estructuras, de estos grupos de delincuencia organizada, de estos que les... O sea, ellos mismos los mandan a matar. ¿Por qué? Así es, señor Vera. Y eso hemos verificado. ¿Por qué los ejecutan? ¿Las bandas rivales o sus propios compañeros? O sus propios compañeros, porque cuando tenemos estos resultados positivos, decomisamos gran cantidad de armas, gran cantidad de droga, estas estructuras los eliminan a estos que son llamados satélites o campaneros o cuidadores de la droga, de las armas que vamos incautando. ¿O creen que son las fuentes de información sobre las cuales ustedes han actuado? No necesariamente, porque son los encargados de custodiar esas armas, esos lugares donde tienen una especie de como castigo acopio. ejemplar. Así es. Al que aquí se descuide o permita, lo volamos. Así es. Wow. Y eso hemos evidenciado estando en territorio. Dos cuestiones más con el general Pablo Dávila, comandante de la policía, cuando volvamos. Una, ¿por qué no pueden portar armas los policías cuando están francos? Y otra, la justificación que dan jueces y fiscales. Estamos amenazados de muerte. ¿Qué quieren que haga? Trasladar Comandancia, Policía y Fuerzas Armadas a Guayaquil reconoce que la violencia está concentrada aquí sin disminuir. Buenos resultados se verán a corto plazo, pero no podrán sostenerse sin las medidas integrales a largo plazo que tanto se reclaman y siguen postergadas. Vera a su manera, crítico e independiente. Me quedan tiempo para dos inquietudes breves que anticipé antes de la pausa comercial. La una es por qué les obligan a los policías que salen franco por 4 días a dejar el arma en el rastrillo. Si los delincuentes que él capturó o la gente mala de su zona lo puede ubicar, aprovecha que está sin arma y lo mata. Dentro de la institución, Carlos, señor Vera, la situación de que sería, y mucha gente se cuestiona por qué siendo policía no puede portar su arma en los días que se encuentre francos, no pierde el cargo, pero sí la función que está ejecutando. La razón que me han dado es que hay incidentes familiares, que en mala hora se pega un trago y pierde el control, que el hijo acciona la pistola que le encuentra desaprensivamente y se mata. Hoy por hoy, señor Vera, los escenarios han cambiado. La delincuencia con todo ese poder económico de este dinero sucio que ha cooptado y ha comprado a muchos servidores públicos. La Policía Nacional no ha sido la excepción. Policías cooptados por la delincuencia, policías que han caído en actos de corrupción y policías que utilizando el arma de dotación han cometido delitos. Ya lo entiendo. Están evitando entonces que un arma tenga un uso ilegítimo a propósito de eso por algunos que han caído en el camino torcido. Sobre lo otro, lo que le dije que dicen fiscales y policías, ¿qué quiere usted? ¿Que me maten? ¿Usted me va a proteger a mí? Me han mandado una foto de mi familia, o lo dejas libre o te acabas. ¿Qué le responde usted a los jueces y fiscales que dicen y viven eso? Creo los riesgos que tenemos dentro de esta profesión, quizás, señor Vera, los que salimos a la luz pública estamos mucho más expuestos, pero quienes tenemos la cara limpia y no estamos corrompidos o coludidos, no tenemos por qué temer. Un trabajo muy difícil, un trabajo muy riesgoso, que se necesita decisión y sobre todo, apegados a la ley, seguir luchando para conseguir lo que todos anhelamos. Comandante General Pablo Dávila, muchas gracias. Más que por su presencia, por la claridad, esperanza y franqueza de la que usted ha hecho gala ahora. No hay aquí un general que promete milagros, hay alguien muy consciente de sus capacidades y limitaciones, muy específico respecto a esta coyuntura actual, visionario respecto a la futura, que no debemos desperdiciar tanto el tiempo que está al frente de la institución, el tiempo que está en la emergencia, como el tiempo que este gobierno siga apoyando y desarrollando a la policía hasta que alcance las capacidades que merece y no tiene. Pero que nos toca ahora es reconocer que dentro de lo mucho que le falta, hace más allá de lo que puede. Y podría hacer más allá de lo que puede si ustedes se integran, se animan, colaboran, contribuyen, se incorporan y complementan lo que la policía está haciendo. Pero ahora, sobre todo si los jueces y los fiscales proceden según su juramento, o si no, váyanse a su casa. ¿Sabe quién corre más riesgo que ustedes, que yo, que los jueces y fiscales? Cualquier ciudadano que sale desarmado a trabajar
un día a las calles en Guayaquil y puede ser víctima de secuestro, porque el secuestro ya no tiene condición económica ahora, sino que es absolutamente una casualidad. Hemos convenido en que en un par de semanas seguramente haremos la segunda parte de esta conversación que ha sido muy ilustrativa para ustedes. Buenas noches.